¿Alguna vez has tomado una decisión basada en un fuerte sentimiento interior que al final te llevó a la catástrofe? ¿Alguna vez has estado en una encrucijada, escuchando dos voces en tu interior, una fuerte más insistente, la otra silenciosa y apenas perceptible, y no has sabido cuál de ellas te llevaba a la salvación y cuál al abismo? ¿Era intuición o el autoengaño más hábil de tu vida? No vamos a hablar de pros y contras. Vamos a mirar en los planos más profundos del alma, dejados por el cartógrafo del mundo interior, Carl Jung. Él descubrió que dentro de nosotros no habla una, sino muchas voces, y una de ellas es un hábil engañador, el falso profeta, que se disfraza magistralmente de sabiduría. Durante la próxima hora, entenderás por qué este falso profeta es tan convincente y de dónde saca su fuerza. Recibirás 3 pruebas concretas, desarrolladas a partir de las enseñanzas de Jung, para distinguir sin error su susurro venenoso de la voz de tu verdadero sí mismo. Y lo más importante, comenzarás el camino para restaurar la confianza en tu brújula interior, si estás listo para encontrarte cara a cara con tu engañador interno. Nuestra inmersión comienza, ahora mismo, y ahora vamos a inspirar y a expirar. Hablemos de lo que realmente sucede en tu interior cuando estás en esa encrucijada, en ese silencio ensordecedor de la elección. Dentro de ti se reúne todo un parlamento, una bulliciosa plaza de mercado de opiniones. El primero en subir a la tribuna es la voz de la lógica. Exige hechos, garantías, un plan quinquenal con gráficos e informes. Dice, muéstrame las pruebas, muéstrame los precedentes. No se puede arriesgar sin un seguro. Detrás de él, siseando desde los rincones oscuros, se arrastra la voz del miedo. No opera con hechos, te muestra una película. Es el director genial de tus peores escenarios. Reproduce en detalle cada posible fracaso, cada humillación, cada te lo dije. Y luego, empujando a todos, irrumpe la voz del deseo. Promete placer rápido, el camino fácil, la aprobación de la multitud. Te seduce con la comodidad y dice que la felicidad es la ausencia de dolor, no la búsqueda de sentido. Y en algún lugar bajo este coro ensordecedor, bajo este estruendo de exigencias, advertencias y seducciones, escuchas algo más. Ni siquiera es una voz, es un impulso casi silencioso, un saber sin razón, una respuesta sin pregunta, una ligera expansión en el pecho. La sensación de que uno de los caminos, aunque sea el más ilógico y aterrador, por alguna razón, resuena con tu esencia misma. Y aquí está la pregunta principal, la que paraliza la voluntad y te mantiene cautivo. ¿Cómo puedo confiar en este susurro si no presenta pruebas? Si te has reconocido en esta descripción, si esta parálisis interna te resulta familiar, quiero que escuches una cosa, y que la escuches con total claridad. No estás roto. No eres débil. Al contrario, este conflicto interno, este coro ensordecedor de voces, no es un signo de patología, es un signo de un alma profunda y compleja. Solo quien está al borde de una transformación importante escucha este coro con una claridad tan penetrante. Solo aquel cuya alma se prepara para mudar la piel vieja siente esta tensión agonizante entre el pasado y el futuro. Una persona superficial no se atormenta con tal elección. Simplemente sigue el grito más fuerte. Tu indecisión no es un defecto. Es una señal de respeto por tu propia vida. Es el reconocimiento de que tu próximo paso tiene un peso enorme. Por lo tanto, tu problema no es que no puedas elegir. Millones de personas eligen cada día, sin pensar, obedeciendo el primer impulso de miedo o deseo. Tu verdadero problema, y al mismo tiempo tu mayor oportunidad, es que aún no has aprendido el arte de escuchar. Aún no has aprendido a distinguir la música de tu sí mismo en la cacofonía de tu parlamento interno. Y es precisamente este arte el que vamos a aprender hoy. Y si te dijera que toda esta batalla interna que estás librando, pues se basa en un colosal malentendido, y si esa voz de autoengaño, ese falso profeta que intentas silenciar tan desesperadamente, en realidad no es tu enemigo, y si su verdadero objetivo no es desviarte del camino, sino por el contrario, señalarte desesperadamente,
con todas sus fuerzas, esa parte de ti que llevas décadas ignorando. Imagínalo no como un villano, sino como un mensajero desesperado que toca las campanas de alarma porque en una de las habitaciones de tu castillo interior ha comenzado un incendio, y tú no le prestas atención. Su voz es tan fuerte e insistente, no porque sea fuerte, sino porque la herida que protege es muy profunda. No puede hablar el lenguaje de la sabiduría y el amor, porque él mismo nació del miedo y el dolor. Solo puede hablar el lenguaje de las limitaciones, el lenguaje de no te arriesgues, quédate a salvo, no lo lograrás. Y si su mentira es solo una verdad desesperada y distorsionada sobre tus heridas más profundas e ignoradas, esta idea lo cambia todo. Convierte el campo de batalla en una excavación arqueológica. Convierte al enemigo en un mapa del tesoro. Y para entender esta idea impactante, casi herética, la idea de que nuestro saboteador interno es un guía secreto, no podemos simplemente aceptarla por fe. Debemos convertirnos en exploradores de nuestra propia alma. Debemos armarnos con el bisturí de la conciencia clara y diseccionar la naturaleza misma del autoengaño. Debemos entender en qué suelo crece y de qué se alimenta antes de poder distinguir sus frutos venenosos de los frutos del árbol de tu alma. Necesitamos estudiar su anatomía, sus hábitos, su lenguaje. Y para comenzar este trabajo, primero debemos despejar el campo. Debemos destruir esos mitos y falacias populares que nos mantienen prisioneros en este ciclo interminable de dudas. Comencemos por destruir estas prisiones mentales que erróneamente tomamos por refugio. Nuestra inmersión analítica comienza aquí. Y el primer y más común mito que debemos disipar suena seductoramente simple. Simplemente confía en tu intuición. Suena maravilloso, ¿verdad? Es el mantra de la era New Age, impreso en millones de tazas de café. Pero déjame hacerte una pregunta. Cuando estás en tu encrucijada interna, ¿en qué voz exactamente debes confiar? ¿En la voz que suena a esperanza? ¿O en la voz que suena como el miedo de tu madre? ¿En la voz de tu deseo infantil de ser amado? ¿O en la voz de tu cinismo adulto, nacido de decepciones pasadas? Decir confía en tu intuición es como decirle a una persona perdida en el bosque, simplemente ve hacia el norte, sin darle una brújula. Es un consejo inútil porque no tiene en cuenta lo principal. Dentro de ti hay todo un coro de voces, y muchas de ellas son impostoras. El segundo mito es el baluarte de la persona racional. Haz una lista de pros y contras. Este método parece tan fiable, tan adulto. Tomamos una hoja de papel, trazamos una línea e intentamos pesar el alma en la balanza de boticario de la lógica. Pero esto es un error fundamental. Estás tratando de medir la profundidad del océano con una regla escolar. La intuición habla el lenguaje de los sentimientos, las imágenes y las sensaciones corporales. La lógica, el lenguaje de los hechos y las probabilidades. Al aplicar la lógica a la intuición, no obtienes claridad, obtienes parálisis por análisis. Tu lista solo le da más armas a tu crítico interno para atacar ese susurro silencioso e irracional que intentas escuchar desesperadamente. Y, finalmente, el tercer y más insidioso mito. Simplemente desecha el miedo. Se nos dice que el miedo es el enemigo, un obstáculo que debe superarse. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si a veces un miedo escalofriante es tu intuición gritando a pleno pulmón? Cuando un ciervo en el bosque huele a un depredador, no desecha el miedo, confía en él y salva su vida. El problema no es el miedo en sí, sino nuestra incapacidad para distinguir el miedo neurótico. ¿Qué pensarán de mí? De una advertencia genuina e instintiva de peligro. Todos estos consejos fracasan por la misma razón. No tienen en cuenta la fuente de la señal. Es como intentar sintonizar una radio sin saber en qué frecuencia emite la emisora que necesitas y dónde se encuentran decenas de otras emisoras que solo transmiten interferencias y la propaganda de tus viejos traumas. Entonces, si todos estos métodos no funcionan, ¿cuál es la verdadera naturaleza del problema? La respuesta es simple y profunda a la vez. Estás tratando de curar el síntoma, no la causa. Tu indecisión no es una enfermedad, es fiebre. Es una señal de alarma que indica que dentro de tu organismo psicológico se está librando una lucha encarnizada y oculta. Es la batalla de dos fuerzas fundamentales,
Dos voces que persiguen objetivos completamente diferentes. Y el primer luchador en este combate interno es ese mismo falso profeta. Desde el punto de vista de Jung, es la voz de tu ego y sus complejos sombríos. El ego es tu gerente interno, el director general de tu personalidad actual. Su tarea principal es proteger tu identidad habitual a toda costa. Valora la seguridad, la previsibilidad, la aprobación social y, sobre todo, evitar el dolor y la vergüenza. El ego es tu ministro del statu quo. Quiere que mañana sea igual que ayer, porque en el mundo conocido conoce todas las reglas y se siente competente. Cualquier cambio, cualquier riesgo, es una amenaza para su poder y su propia existencia. Y la segunda voz, silenciosa pero insistente, es la voz de tu sí mismo. Esa es tu verdadera intuición. El sí mismo es tu verdadero centro, el yo completo, esa imagen arquetípica en la que puedes y debes convertirte. Y el sí mismo tiene un objetivo completamente diferente. Su objetivo no es la comodidad, sino la integridad. No la seguridad, sino el crecimiento. No la supervivencia, sino la plena realización de tu potencial único. Por eso su susurro asusta tan a menudo al ego. El sí mismo puede llamarte a dejar un trabajo seguro, a terminar relaciones estables pero muertas, a empezar a decir tu verdad, arriesgándote a la desaprobación. Es tu brújula interna, que no apunta a un puerto seguro, sino a tu verdadero destino, aunque el camino hacia él pase por una tormenta. Y ahí está tu indecisión, tu parálisis. No es más que el humo del fuego de esta batalla titánica. Tu ego intenta desesperadamente conservar el viejo mapa, en el que están marcados todos los caminos seguros y las ciudades conocidas. Mientras que tu sí mismo ya siente que el propio continente de tu vida ha cambiado. Estás entre la lealtad a tu pasado y la llamada de tu futuro. Tu problema no es que no puedas tomar una decisión, es que estás en el epicentro de la elección más importante de la vida. Seguir siendo quien eras o convertirte en quien puedes ser. Esta batalla que acabo de describir no es una abstracción. No es una teoría seca de libros polvorientos. Está ocurriendo dentro de ti, quizás incluso ahora mismo. Y quiero ayudarte a verla con tus propios ojos. Por eso ahora te pediré que hagas algo importante. No solo que escuches, sino que realices un pequeño acto de exploración interna. Cuando termine de hablar, quiero que realmente pongas este video en pausa, solo por un minuto. Será el minuto más importante de toda nuestra conversación de hoy. ¿Listo? Bien, pon el video en pausa y recuerda la última gran decisión en la que te quedaste atascado. Mudarte a otra ciudad, cambiar de carrera, empezar o terminar una relación importante. Elige una encrucijada concreta en la que te sentiste paralizado, dividido entre dos caminos. Y ahora, manteniendo esa elección en mente, respóndete honestamente a algunas preguntas. ¿Cuál de las soluciones propuestas te prometía mantener el statu quo? ¿Dejar todo como estaba, solo con pequeñas mejoras? ¿Qué decisión te prometía la aprobación de los demás? ¿Cuál explicarías con orgullo a tus padres, amigos, colegas, y ellos asentirían y dirían, sí, es razonable? ¿Qué decisión era la más segura y comprensible? ¿El camino de menor resistencia? ¿Aquel que no requeriría que te convirtieras en alguien nuevo? Escucha esa voz, siente su textura, la voz que te promete seguridad, claridad y aprobación. Lo más probable es que fuera la voz de tu falso profeta. Es la voz de tu ego, que intenta desesperadamente mantenerte dentro de los límites del mundo conocido. Y ahora, escuchemos la otra, el susurro. ¿Qué decisión, aunque fuera aterradora, ilógica y requiriera una valentía inimaginable, te prometía? ¿Más vida? No busques una respuesta lógica, busca una resonancia. ¿Cuál de estas decisiones hacía que algo dentro de ti se expandiera incluso cuando tu mente se encogía de miedo? ¿Qué decisión, a pesar de todos los riesgos, se sentía como volver a casa, a ti mismo? Ese sentimiento, esa resonancia silenciosa y profunda, esa sensación de, sí, da miedo, pero este soy yo. Esa es la señal que buscamos. Esa es la brújula que estamos aprendiendo a leer de nuevo. Si has hecho este ejercicio honestamente y te has permitido mirar dentro de ti por un momento,
Lo has sentido. Es una tensión real, casi física. El campo gravitacional de dos futuros diferentes, cada uno tirando de ti. Y quiero que sepas, esta batalla que acabas de sentir no es tu drama personal. No es un signo de tu inferioridad o un error en tu diseño. Es la trama central y universal de la vida humana. Es el gran drama del alma que anhela crecer. El psiquiatra y pensador suizo Carl Gustav Jung le dio un nombre a este proceso: individuación. El camino para convertirte en quien naciste para ser, y no en quien te convirtió tu pasado, tus miedos o las expectativas de los demás. Pero Jung no fue solo un teórico que le dio un nombre. Fue un pionero, un arqueólogo del alma. Fue el primero en descender sistemáticamente a estas profundidades, no con dogmas, sino con la linterna de un explorador. No huyó del caos de las voces internas. Fue directamente a su epicentro para cartografiarlo. Escuchó a sus pacientes, estudió los mitos y religiones del mundo, analizó sus propios sueños y visiones, y no regresó con respuestas simples, sino con algo inconmensurablemente más valioso: un mapa. Un mapa detallado del alma humana, sus continentes, sus océanos y, lo más importante para nosotros, sus fuerzas internas. Este mapa describe de dónde vienen estas voces, por qué son tan convincentes y a qué leyes obedecen. Y para ganar esta batalla, o como pronto entenderemos, no para ganar, sino para llegar a una tregua sabia, necesitamos aprender a leer este mapa. Necesitamos entender la anatomía de nuestro falso profeta, saber dónde está su guarida, de qué se alimenta y, lo más importante, qué verdad vitalmente importante protege con su aterradora mentira. En la siguiente parte central de nuestro viaje, desplegaremos este mapa. Nos sumergiremos en el núcleo mismo de las enseñanzas de Jung para armarte con el conocimiento que te transformará de víctima de un conflicto interno en su sabio y consciente participante. Entonces, ¿cuál es la anatomía de este falso profeta? ¿De dónde viene y por qué su voz suena tan convincente, tan parecida a la nuestra? Carl Jung le dio un nombre preciso, y ese nombre es la clave para desentrañar todo el misterio. El falso profeta es la voz de un complejo, activado y cargado emocionalmente. Analicemos este concepto, porque en él reside toda la esencia. Imagina que tu psique, idealmente, es una esfera lisa y completa, pero a lo largo de la vida, especialmente en la infancia, ocurren eventos que tienen una carga emocional demasiado fuerte para ser completamente digeridos e integrados. Puede ser un trauma, una humillación, un momento de vergüenza aguda, un deseo reprimido o un miedo profundo. Esta energía no desaparece. Se desprende del núcleo principal de la conciencia y forma su propio pequeño centro, su propio cúmulo de energía. Jung lo llamó un complejo. Un complejo es un fragmento del alma. Es una parte autónoma de tu personalidad que se ha congelado en el tiempo, permaneciendo para siempre en el momento de su nacimiento. Posee su propia voluntad, su propia memoria y, lo más peligroso, su propia voz, que ha aprendido a hacer pasar por la tuya. La mayor parte del tiempo, este complejo duerme en el inconsciente. Pero basta con que la realidad externa, una palabra, una situación, la mirada de otra persona, presione accidentalmente esa vieja herida para que el complejo se active instantáneamente. Y en ese momento ocurre lo que Jung llamó la toma de la conciencia por el ego. Y aquí llegamos a nuestra metáfora central. El complejo es un fantasma en la máquina de tu psique. Mientras duerme, conduces el coche de tu vida conscientemente. Pero cuando un detonante lo despierta, se sienta instantáneamente al volante. Ya no estás al volante. Eres un pasajero asustado en el asiento trasero, que observa con horror cómo el coche se precipita por sus propios caminos fantasmales, conocidos solo por él. No va a donde tú necesitas, sino a donde puede evitar la repetición del viejo dolor, o por el contrario, reproducirlo obsesivamente. Y aquí está el aspecto más insidioso, la razón por la que lo confundimos con la intuición. La voz del complejo habla con la certeza absoluta e inquebrantable de una emoción pura y sin adulterar. No duda, no ofrece opciones, grita: «Huye, ataca, es tu única oportunidad, fracasarás».
Esta intensidad emocional la percibimos como un conocimiento profundo e irrefutable. Pero no es conocimiento, es pánico, es codicia, es terror. Su objetivo no es tu bienestar a largo plazo. Su único objetivo es la descarga inmediata de su propia tensión insoportable. Está dispuesto a quemar toda tu casa solo para calentarse un minuto. Y en esto radica su diferencia fundamental con la voz silenciosa, tranquila e íntegra de tu verdadero sí mismo. Para ver cómo este fantasma interno toma el control, veamos una historia. Llamemos a nuestra heroína Jessica. De día, Jessica es analista junior en una compañía de seguros. Sus manos, que durante 8 horas al día vuelan obedientemente sobre el teclado, llenando hojas de Excel, solo cobran vida de verdad por la noche. En su pequeño apartamento, bajo la luz de una sola lámpara, dibuja. Sus cuadernos de bocetos están llenos de mundos mucho más reales y vivos que su vida de oficina. No es solo un hobby, es quien es ella en realidad. Pero Jessica tiene una historia. En su infancia, cuando mostraba con orgullo sus dibujos a sus padres, ellos, deseándole solo lo mejor, decían siempre lo mismo. Jessica, cariño, es precioso, pero con esto no te ganarás la vida. Necesitas una profesión estable y seria. Estas palabras, pronunciadas desde el amor, se convirtieron en los ladrillos con los que se construyó en su alma el complejo del fracaso. Durmió silenciosamente durante años, mientras ella construía su carrera seria. Y un día, un martes, llega un correo electrónico a su bandeja de entrada del trabajo. Una pequeña pero muy respetada galería de la ciudad ha visto sus obras en Internet y le ofrece organizar su primera exposición individual. En el primer segundo, Jessica siente algo que no había sentido en años, una ola de luz pura y sin adulterar, una sensación de expansión en el pecho, como si sus pulmones de repente pudieran inhalar el doble de aire. Un impulso interno silencioso pero absolutamente claro que no habla, sino que canta. Es esto, este es tu camino, arriésgate. Es la voz de su sí mismo, pero solo dura un instante, y entonces el fantasma se despierta. Una sombra fría cae sobre su alegría. Un nudo familiar de ansiedad se forma en su estómago, y en su cabeza resuena una voz ensordecedora y de pánico. Pero no suena como la voz de un monstruo. Suena como la voz del sentido común, la voz de sus padres. ¿Una exposición individual? ¿Tú? ¿Quién te crees que eres? No tienes formación. La gente vendrá y se reirá. Y si no viene nadie, será una vergüenza. Gastarás dinero, tiempo, energía. ¿Y para qué? ¿Para demostrar a todos que tus padres tenían razón? Tienes un trabajo estable, una hipoteca, respeto. No seas tonta, no arriesgues todo por un sueño de la infancia. La voz del sí mismo sigue ahí, pero ahora es solo un zumbido apenas audible bajo el rugido de la tormenta. Y la voz del complejo del fracaso grita, toca las campanas de alarma, provoca pánico, le oprime los hombros. Y Jessica, atrapada en esta tormenta, comete un trágico error. Piensa, si tengo tanto miedo, si me ha invadido tanto pánico, debe ser mi intuición. Mis entrañas me gritan que es una mala idea, que es peligroso. Confunde el volumen del miedo con la claridad de la sabiduría. Y en ese momento, su futuro deja de pertenecerle. Ha sido capturado por las voces de su pasado. Abre un borrador de correo para rechazar educadamente y siente una punzada de alivio. Pero no es el alivio de la libertad. Es el alivio de un prisionero que ha renunciado a una oportunidad de escapar y ha vuelto a su celda familiar y segura. Y aquí llegamos al corazón de nuestro tema. Porque la historia de Jessica no es solo una historia. Es un espejo que te he puesto delante, no para que la veas a ella, sino para que te veas a ti mismo. Porque la voz que paralizó a Jessica también vive en ti. Simplemente lleva una máscara diferente y habla con tu acento único. La voz del complejo del fracaso de Jessica es tu propio crítico interno. Ese mismo que siempre está dispuesto a darte una lista exhaustiva y perfectamente argumentada de razones por las que no lo lograrás. No habla con la voz de un monstruo, no, es mucho más astuto. Habla con la voz del realismo sobrio, la voz de solo quiero protegerte de la decepción. Utiliza tu propia inteligencia en tu contra, recordándote cada error pasado, cada fracaso,
convirtiendo tu experiencia vital de una fuente de sabiduría en un archivo de pruebas de tu incompetencia. Su miedo al riesgo es tu miedo al cambio. Tu miedo a pedir un aumento porque ahora no es el momento. Tu miedo a dejar relaciones tóxicas pero familiares porque ¿y si no encuentro a nadie más? Bueno, tu miedo a empezar ese proyecto con el que sueñas desde hace años porque no tengo talento, dinero, tiempo. Es el mismo miedo que protege las fronteras de tu zona de confort con la furia de un guardia fronterizo que custodia un secreto de Estado. Su racionalización de la seguridad es tu propia jaula dorada de sentido común. Son esas mismas historias que te cuentas para justificar tu inacción. Tengo que ser responsable. La familia es lo primero. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Son eslóganes maravillosos y socialmente aceptados, pero muy a menudo son solo un hermoso papel pintado con el que cubres las paredes de tu prisión para que parezca una acogedora sala de estar. Es la lógica de la supervivencia, no la lógica de la vida. Y aquí llegamos a la verdad más profunda y dolorosa. El falso profeta siempre habla con la voz de tus viejas heridas. No te protege a ti, el ser presente, vivo, que anhela crecer. Protege tu dolor. Ese mismo dolor que una vez fue tan intenso que decidiste construir toda una personalidad a su alrededor para no volver a sentirlo nunca más. No te protege a ti, sino al mausoleo que construiste alrededor de tu vieja herida. Y teme mortalmente que el aire fresco de la vida, el aire fresco del cambio, irrumpa y destruya ese monumento sagrado al sufrimiento. Protege tu trauma, porque ese trauma se ha convertido en su hogar y está dispuesto a sacrificar tu futuro solo para preservar su pasado. Ahora que has visto cómo el falso profeta habla con la voz de las viejas heridas, es hora de enfrentarte a la tuya. Es hora de hacer la pregunta diagnóstica más importante. ¿Cómo suena tu falso profeta? ¿Cuál es tu principal complejo que te habla con una voz de certeza absoluta pero venenosa? Quizás es la voz del complejo de la perfección, esa que susurra constantemente. Todavía no estás listo, necesitas leer otro libro, hacer otro curso, perder 3 kilos, entonces, pero no ahora. Te mantiene en la antesala perpetua de la vida, prometiendo un momento perfecto que nunca llegará. O tal vez sea la voz del complejo de abandono, esa que grita con terror pánico ante cualquier pensamiento de expresar tus necesidades o establecer límites. Dice, si haces eso, te abandonarán. Cállate, sé complaciente, no agites el barco, o te quedarás solo a la deriva. O quizás tu engañador más ruidoso es el complejo de insuficiencia. La voz que se sienta en tu hombro cuando miras la oferta de trabajo de tus sueños o a la persona que te gusta y declara con autoridad, eso no es para ti, no te lo mereces. ¿Quién eres tú para aspirar a más? Quiero proponerte una práctica simple pero increíblemente poderosa. Ahora mismo, intenta darle un nombre a esa voz. No un nombre científico, junguiano, sino tu propio nombre personal e íntimo. El crítico interno, el catastrofista, el saboteador, el guardián del confort, la voz de mamá, el general ansiedad. Y aquí quiero invitarte a un acto de valentía colectiva. Es una invitación, no una exigencia. Si te sientes con fuerzas, comparte en los comentarios de este video cómo suena la voz de tu falso profeta y qué nombre le has dado. ¿Para qué? No por los me gusta, sino porque en esta simple acción se esconde un enorme poder terapéutico. Porque en el momento en que le das un nombre, ocurre la magia. Dejas de ser él y te conviertes en quien lo observa. Lo separas de ti. Transformas al demonio todopoderoso e invisible que susurra desde las sombras de tu conciencia en un personaje concreto, visible y por lo tanto, mucho menos poderoso de tu obra de teatro interna. Ya no es tú, es el crítico. Y la próxima vez que empieces su monólogo, ya no te fusionarás con él. Podrás decir, ah, eres tú otra vez, viejo amigo. Te escucho, pero la decisión la tomaré yo. Al darle un nombre, lo sacamos de la oscuridad del inconsciente a la luz de la conciencia. Y nada debilita tanto a los fantasmas como la luz brillante. Al leer los comentarios de otros, verás que tu fantasma no es único,
que en esta sala hay miles de personas que escuchan voces similares. Y ese conocimiento, ese sentimiento de comunidad, es en sí mismo una curación muy poderosa. Y ahora que le has dado un nombre, que lo has sacado de la sombra a la luz, que quizás sientes una justa ira o una amarga pena por todos los años perdidos y las oportunidades desaprovechadas. Ahora daremos el paso más importante y paradójico de nuestro viaje. Quiero que aceptes una idea que al principio puede parecer impensable. El falso profeta no es tu enemigo. Es tu gran diagnosticador. Es el guía más honesto, aunque el más torpe, que jamás hayas tenido. Imagínalo como el sensor más sensible de tu alma, calibrado a una única frecuencia. La frecuencia de tu herida más profunda. Cuanto más fuerte es su grito, cuanto más desesperadas son sus advertencias, más cerca estás del epicentro de lo que requiere tu atención sanadora. Es una brújula infalible cuya aguja siempre apunta al norte de tu dolor. Además, es un guardián en la puerta de tu sombra, esa parte de tu personalidad a la que has exiliado todo lo que considerabas inaceptable, débil o peligroso. Pero Jung nos enseñó que en la sombra no solo se guarda basura. Allí, en el exilio, languidecen no solo tu vergüenza y tus miedos, sino también tu fuerza reprimida, tu sana agresividad no reclamada, tu energía creativa no realizada, tu oro. Y este guardián, este falso profeta, está en la entrada de este tesoro. Parece aterrador, grita cosas horribles, porque su tarea es no dejar que tu ego consciente entre en este lugar de poder que una vez rechazó. Y por eso su mensaje es tan paradójico. Cada vez que grita, no vayas allí, es peligroso. En realidad está señalando la puerta detrás de la cual se encuentra tu tesoro. Por lo tanto, nuestra tarea cambia radicalmente. No se trata de matar al guardián. Eso es imposible, porque es parte de ti. Se trata de acercarse a él, mirar su rostro distorsionado por el miedo, bajar las armas y preguntar, ¿qué proteges con tanta desesperación? ¿Qué dolor intentas prevenir? Nuestra tarea es entender su mensaje y agradecerle su largo, aunque torpe servicio. Y aquí llegamos al gran misterio de la alquimia del alma. La mentira del falso profeta, su miedo, sus limitaciones, son el plomo, el material crudo, pesado y oscuro. Y tu tarea, como alquimista de tu propia vida, no es desechar este plomo, sino trabajar con él. Transmutar este plomo en el oro del autoconocimiento, la integridad y la fuerza. Tu dolor no es una maldición, es una invitación a la gran obra. Y si este guardián no es un enemigo, sino un mensajero, entonces nuestra estrategia cambia radicalmente. Dejamos de asaltar las puertas. Ponemos fin a esta guerra agotadora e interminable con nosotros mismos. En su lugar, nos sentamos con él en la mesa de negociaciones. Nuestra reacción instintiva al miedo, la ansiedad y la autolimitación es la lucha. Intentamos vencer el miedo con la fuerza de voluntad. Nos obligamos a dar un paso. Lanzamos un ataque frontal contra esa parte de nosotros que nos impide vivir, y siempre perdemos. ¿Por qué? Porque al entrar en lucha con el complejo, haces exactamente lo que él quiere. Le das toda tu energía. Imagina que intentas mantener una gran pelota inflable bajo el agua. Requiere un esfuerzo enorme y constante. Estás tenso. No puedes pensar en otra cosa. Y en el momento en que aflojas el agarre, aunque sea por un segundo, la pelota saldrá a la superficie con un chapoteo ensordecedor, posiblemente golpeándote en la cara. Es una metáfora perfecta de la represión. Aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello con lo que luchas, lo alimentas con tu fuerza. La verdadera solución, el camino de la sabiduría, se encuentra en la dirección opuesta. No en la lucha, sino en el diálogo. No en la represión, sino en la integración. Integración no significa estar de acuerdo con el susurro de pánico del falso profeta. No significa renunciar a tu sueño, porque el complejo del fracaso grita sobre el peligro. Significa volverte hacia él, mirarlo a los ojos y decir, te escucho, entiendo por qué tienes miedo. Recuerdo el dolor del que naciste. Gracias por intentar protegerme. Pero ahora he crecido. Ahora tomo la decisión y asumo la responsabilidad por ella. Dejas de ser un soldado en una guerra civil
y te conviertes en un sabio diplomático que busca la paz en su propio reino. Reconoces las demandas legítimas de esa parte asustada de ti, su necesidad de seguridad, su miedo a la repetición del dolor, pero no le permites usurpar el trono. Integras su energía, transformándola de pánico ciego en prudencia sensata, de terror paralizante en un útil instinto de autoconservación. Este es el misterio de la psicología junguiana. El objetivo no es exorcizar a tus demonios y cortar tu sombra. El objetivo es invitarlos a la luz de la conciencia, escuchar sus historias y traerlos de vuelta a casa, a la estructura íntegra de tu personalidad. Y te diré honestamente, este camino requiere mucho más coraje que cualquier lucha externa. Es fácil luchar contra un dragón exterior, pero sentarse en silencio y escuchar al dragón interior es un acto de la mayor valentía. Es el viaje más difícil e importante de tu vida. Y para llevar a cabo este diálogo interno, para no equivocarte en las negociaciones contigo mismo, necesitas herramientas de discernimiento. Necesitas aprender a entender con absoluta claridad con quién estás hablando exactamente en un momento dado. Para eso existen estas 3 pruebas. No son solo técnicas, son 3 filtros, 3 lentes que puedes aplicar a tu ojo interior para distinguir el susurro venenoso del falso profeta, de la voz silenciosa pero firme de tu sí mismo. Prueba número 1. La prueba de la carga emocional. La voz del falso profeta siempre está emocionalmente sobrecalentada. Crepita con la electricidad estática del pánico, la ansiedad, la prisa, la codicia o, por el contrario, una euforia tempestuosa e irreal. Grita, apresura, crea una sensación de urgencia, como si la decisión tuviera que tomarse ahora mismo, o todo se derrumbará. Esta intensidad es una descarga directa de la energía cruda y no digerida del complejo. La voz de la verdadera intuición, por el contrario, es sorprendentemente tranquila. Es emocionalmente neutra. No intenta convencerte, simplemente constata un hecho. Trae consigo una sensación de certeza profunda y silenciosa, incluso si la decisión que propone es objetivamente difícil y aterradora. No son olas turbulentas en la superficie, sino una corriente profunda y lenta en el fondo. El falso profeta siente. La verdadera intuición sabe. Prueba número 2. La prueba del cuerpo. Tu cuerpo es el instrumento más honesto que tienes. No sabe mentir tan hábilmente como tu mente. Cuando habla el falso profeta, tu cuerpo reacciona como si fuera una amenaza. Se contrae. Puedes sentir un nudo en la garganta, un espasmo en el plexo solar, un frío repentino en el estómago. Tus hombros se levantan. La respiración se vuelve superficial. Es la clásica reacción de lucha o huida, desencadenada por tu fantasma interno. En cambio, cuando entras en contacto con la voz de la verdadera intuición, tu cuerpo por lo general se relaja. Incluso si tu mente entra en pánico y pinta imágenes aterradoras, el cuerpo envía una señal diferente. Puede ser una expiración profunda que no controlas, la sensación de que tus hombros han bajado, calor o una sensación de expansión en el pecho. Tu cuerpo reconoce la verdad antes que tu mente y reacciona a ella con una sensación de sí interior, una sensación de volver a casa. Y finalmente, la prueba número 3, la prueba de la integridad. Este es el filtro más profundo e importante. Hazte la pregunta, ¿a los intereses de quién sirve esta voz? El falso profeta siempre sirve a una parte, no al todo. Defiende los intereses de una parte asustada de ti. Tu ego, tu niño interior herido, tu complejo, ofrece un beneficio a corto plazo. Evitar la vergüenza, obtener aprobación, mantenerse a salvo, a costa de tu crecimiento a largo plazo. Te ofrece comerte el postre ahora, aunque te lleve a enfermar mañana. La verdadera intuición siempre, sin excepción, sirve a tu integridad, a tu crecimiento, a tu yo futuro. Puede que te ofrezca un camino difícil e incómodo, pero ese camino siempre conduce a una mayor sensación de ti mismo, a una mayor autenticidad. Por lo tanto, hazte la pregunta principal. ¿Esta decisión hace que mi mundo, mi alma, mis oportunidades, mi futuro, sea más grande o más pequeño? La verdadera intuición, incluso si te lleva a través del miedo, siempre conduce a la expansión. El falso profeta
Incluso si promete comodidad, siempre te lleva a una jaula más estrecha. Estos tres filtros, estas tres lentes, son tu primer paso hacia la claridad. Pero quiero que entiendas algo más profundo. El verdadero objetivo no es estar consultando eternamente esta lista como si fuera una chuleta. El objetivo es practicar este discernimiento durante tanto tiempo y con tanta honestidad que tú mismo te conviertas en ese filtro vivo y que respira, para que el conocimiento pase de ser intelectual a ser intuitivo. Porque estas pruebas no son solo una técnica, son el comienzo de tu camino para convertirte en el amo de tu propio mundo interior. Hasta este momento, quizás te sentías víctima de las voces rebeldes en tu parlamento interno, que te desgarraban. Eras un campo de batalla para las opiniones de otros y los viejos traumas. Ahora todo cambia. Ya no eres una víctima, eres un sabio gobernante, sentado en el trono, en el centro de tu reino. Y como un sabio gobernante, escuchas a todos tus consejeros. Escuchas con respeto el informe del ministro de Seguridad, que siempre habla con la voz del miedo y señala los riesgos potenciales. Estudias atentamente los informes del ministro de Finanzas, que habla con la voz de la lógica y exige hechos. Incluso le das la palabra a ese alarmista histérico del fondo de la sala, que grita con la voz de tu viejo complejo, porque sabes que su pánico es una señal de una vieja herida aún no curada en tu reino. Los escuchas a todos, pero ya no te identificas con ninguno de ellos. Después de escuchar a todos, tomas la decisión final, no basándote en el grito más fuerte, sino en el bien supremo de todo el reino de tu alma. Esa parálisis, esa indecisión que te trajo aquí, no era una señal de tu debilidad, era una crisis de poder en tu reino. Fue el momento en que el viejo modo de gobierno automático, basado en la supervivencia, dejó de funcionar. Tu alma exigía un nuevo gobernante, consciente, sabio, íntegro. A ti, recuperas tu soberanía. Dejas de ser una colonia de tu pasado, gobernada por miedos y voces ajenas, y te conviertes en un estado soberano de tu presente. Tu objetivo no es el silencio en tu parlamento interno. Eso es una utopía. Tu objetivo es la sabiduría, la capacidad de escuchar a cada uno y tomar una decisión soberana. Eso es la libertad. Esa es la fuerza que siempre ha estado dentro de ti, esperando a que subieras al trono. Hemos recorrido un largo camino en esta hora. Desde la parálisis en la encrucijada, pasando por la anatomía de nuestro engañador interno, hasta las claves prácticas del discernimiento. Y si reducimos todo este viaje, toda esta complejidad a una única y cristalina chispa de sabiduría que te llevarás a tu vida, sonaría así. La mentira más peligrosa de tu vida no es la que te dice que no vales nada. No, hay una mentira mucho más sutil y destructiva. La mentira más peligrosa es la que te promete seguridad a costa de tu alma. Es la mentira que habla con la voz de la razón, la responsabilidad e incluso el amor, ofreciéndote una jaula cálida, acogedora y predecible. Te promete liberarte del dolor, del riesgo, de la incertidumbre. Y el único precio que pide a cambio es tu crecimiento, tu integridad, tu futuro por descubrir. Es el susurro del falso profeta, que te ofrece conservar el viejo mapa, incluso cuando sientes que ante ti se extiende un continente nuevo e inexplorado. Y por el contrario, la verdad más profunda no es un grito ensordecedor de revelación. No es una garantía de éxito ni una promesa de felicidad. La verdad más profunda es un susurro silencioso, casi inaudible, que habla de crecimiento, aunque el camino hacia él pase por lo desconocido. Es la verdad que no te ofrece comodidad, pero te ofrece a ti mismo. No promete que el camino será fácil, pero promete que será tuyo. Es la voz de tu sí mismo, que no te llama a un puerto seguro, sino al océano abierto, donde finalmente podrás desplegar tus velas. Por lo tanto, tu tarea, tu gran obra, no es silenciar la mentira. Eso es imposible. Tu tarea es desarrollar en ti un oído interno tal, una sensibilidad del alma tal, que a través de cualquier ruido, a través de cualquier tormenta de miedo y duda, puedas escuchar sin error esa voz silenciosa e inquebrantable de la verdad. Deja de ser un soldado en tu guerra interna. Conviértete en un oyente. Y cuando comiences a vivir desde esta comprensión,
Desde este arte de escuchar, tu vida inevitablemente comenzará a cambiar. No de inmediato, no radicalmente, sino en el nivel más profundo y fundamental. Imagina una vida en la que las decisiones no se toman por miedo ni por cálculo frío, sino por un sentimiento de profunda coherencia interna. Imagina que ya no sopesas los pros y los contras en la balanza de la mente, sino que escuchas la resonancia interna, aquello que hace que tu alma vibre al unísono con la verdad. Imagina que confías en ti mismo, no porque tengas garantías externas de éxito, sino porque estás en contacto constante y vivo con tu brújula interna. Sabrás cuál es el siguiente paso, no porque sea lógico, sino porque se siente correcto a nivel celular, como el único posible para la persona en la que te estás convirtiendo. Permíteme ser completamente honesto. Este camino no es más fácil. No te libra de las dificultades, el dolor o las dudas. Quizás incluso traiga más, porque dejarás de esconderte de la vida en rincones seguros. Pero será un dolor diferente. No el dolor sordo y gris del estancamiento y la vida no expresada, sino el dolor agudo, puro y vivo del crecimiento. No el miedo al fracaso, sino el sagrado temor ante la magnitud de la tarea. Dejarás de ser un barco que busca desesperadamente un puerto seguro para esconderse de la tormenta. Empezarás a sentirte parte del océano mismo. Este camino no es más fácil, pero es el único camino que lleva a casa, a ti mismo. Antes de terminar, quiero decirte algo muy personal. Gracias. Gracias por el regalo de tu tiempo y tu atención en un mundo que lucha desesperadamente por cada segundo de ellos. Pero lo más importante, gracias por tu valentía. Por la valentía de no dar la espalda, de no cambiar de canal, de no huir de la incomodidad que surge inevitablemente cuando dirigimos la luz de la conciencia a nuestros rincones oscuros. Este viaje requiere coraje, y tú lo has demostrado al quedarte aquí hasta el final. Y quiero que sepas, no estás solo en esta búsqueda. Ahora mismo, en este mismo minuto, en todo el mundo hay otras personas, como tú, que se hacen las mismas preguntas. Están sentados en el silencio de sus habitaciones, viajan en metro, pasean por el parque, y dentro de ellos se desarrolla el mismo diálogo sagrado. Es una comunidad invisible pero poderosa de buscadores de la verdad. No tiene sede ni carnés de socio. Su única condición es el anhelo honesto de entenderse a sí mismo. Este camino, por su naturaleza, se recorre en soledad. Nadie puede entrar en tu alma por ti, pero sabe que, en esa misma soledad, estás invisiblemente conectado con todos los que alguna vez se atrevieron a emprender este mismo camino. Con cada persona que se esfuerza por convertir su dolor en sabiduría y su miedo en combustible para el crecimiento. Eres parte de esta gran cadena. Si esta hora ha sido valiosa para ti, si has sentido una resonancia con estas ideas y quieres continuar explorando las profundidades con nosotros, te invito a suscribirte a este canal. Aquí no solo creamos contenido, construimos un espacio, un refugio para aquellos que no buscan respuestas rápidas, sino las preguntas correctas. Cada me gusta tuyo no es solo un número. Es una señal silenciosa que nos envías a nosotros y a otros buscadores. Una señal de que hablamos el mismo idioma y de que esta profundidad es necesaria en nuestro mundo superficial. Cada comentario tuyo, especialmente esas valientes confesiones que ya has compartido, es una contribución inestimable al mapa común del mundo interior que estamos trazando aquí todos juntos. No te conviertes solo en un espectador, sino en un coautor, un cartógrafo cuyas revelaciones ayudan a otros a orientarse en su propio camino. Y para concluir, quiero dejarte con un pensamiento que es la misión de todo nuestro proyecto. Recuerda, el diálogo más importante de tu vida es el que mantienes contigo mismo. Cada segundo, cada instante. Este diálogo no son solo pensamientos, es la arquitectura de tu realidad. Y nuestro objetivo aquí es ayudarte a que este diálogo sea honesto, profundo y, en última instancia, sanador. Gracias por tu valentía. Adéntrate con audacia en tu mundo interior.